Ok, músculos del antebrazo. Esos músculos van a estar divididos en distintas regiones y cada región va a tener un plano distinto. Comenzaremos con la región anterior, primer plano. Ok, el primer músculo que vamos a tener va a ser el pronador redondo. Ok, ese músculo va a estar insertándose en su parte superior, en la cara anterior de la epitróclea, en la apófisis coronoides y en la parte más inferior del borde humeral. Sus fibras se van a dirigir hacia abajo para irse a insertar en la parte media de la cara externa del radio. Ok, este músculo va a estar irrigado por la arteria ulnar y radial. Y su inervación va a estar dada por el nervio mediano. Ok. Como siguiente músculo del mismo plano, del mismo primer plano de la región anterior, vamos a tener al palmar mayor. Ok, ese músculo en la parte superior va a estar insertándose en la cara anterior de la epitróclea. Sus fibras se van a dirigir hacia abajo para irse a insertar inferiormente en la cara anterior de la extremidad superior o proximal del segundo metacarpiano. Ok, ese músculo va a estar irrigado por la arteria ulnar y su inervación va a estar dada por el nervio mediano. Ok, como siguiente músculo del mismo primer plano de la región anterior, vamos a tener al palmar menor. Ok, este músculo en su inserción superior va a ser por arriba de la epitróclea y sus fibras se van a dirigir nuevamente hacia abajo para insertarse. Bueno, este músculo va a tener dos haces. Un haz externo que se va a estar insertando en la eminencia tenar y un haz interno que va a estar insertándose en el ligamento anular. Ok, la irrigación de este músculo va a ser igualmente por la arteria ulnar y su inervación va a estar dada por el nervio mediano. Como siguiente músculo del mismo primer plano vamos a tener al músculo cubital anterior. Ok, ese músculo en su inserción superior va a estar en... Bueno, este músculo va a tener dos inserciones superiores, dos haces diferentes. La primera haz va a ser el haz epitroclear, que va a estar en la epitróclea, y su haz olecraniano va a ser en el borde interno del olecrano, y sus fibras se van a dirigir hacia abajo para insertarse en el hueso pisiforme. Ok, su irrigación va a estar dada por la arteria cubital y su inervación por el nervio cubital. Ok, ahora continuaremos con el segundo plano, igual de la región anterior, segundo plano. Ok, como primer músculo vamos a tener al músculo flexor común superficial de los dedos. Ok, ese músculo va a tener en su inserción superior, va a estar en la epitróclea
en el ligamento lateral interno de la articulación del codo y en el borde interno de la apófisis coronoides. Ok. Igualmente, va a tener otra inserción, una segunda inserción en el tercio de la cara anterior, en la cara anterior y en el borde anterior de radio. Esas fibras se van a dirigir hacia abajo para insertarse en la cara anterior de la primera falange de los 4 últimos dedos. Y estas fibras que llegan se van a dividir en dos para llegar a los bordes laterales de la segunda falange. Su irrigación va a estar dada por la arteria ulnar y su irrigación por el nervio mediano. Ok, como siguiente músculo vamos a tener... este siguiente músculo va a pertenecer a la región anterior, pero ahora del tercer plano. Ok, este músculo va a ser el flexor común profundo de los dedos. Ok, este músculo va a tener su inserción superior en la mitad superior del borde anterior del cúbito, en la cara anterior del cúbito, en el ligamento interóseo y en la porción interna de la cara anterior de radio. Sus fibras se van a dirigir hacia abajo para insertarse en el tercer falange de los últimos 4 dedos. Va a tener una irrigación por parte de la arteria interósea anterior. Y su inervación va a estar dada por, bueno, su mitad externa va a ser por el nervio mediano y su mitad interna va a ser por el nervio cubital. Como siguiente músculo de este mismo tercer plano, vamos a tener al músculo flexor largo del pulgar. Este músculo va a tener su inserción superior en la mitad superior de la cara anterior del radio y en el ligamento interóseo. Sus fibras se van a dirigir hacia abajo para insertarse en la extremidad superior de la segunda falange del dedo pulgar. Va a tener una irrigación dada por la arteria radial y una inervación por el nervio interóseo que procede del nervio mediano. Ok. Como siguiente músculo de este mismo tercer plano vamos a tener al pronador cuadrado. Ese músculo en su parte va a tener una inserción interna y una externa. Ok, en la interna va a estar
en la cuarta parte inferior del borde anterior del cúbito y en la cuarta parte inferior de la cara anterior del borde anterior de radio. Ok, ese músculo va a tener una irrigación por la arteria interósea anterior y una inervación dada por el nervio interóseo que procede del nervio mediano. Ok, el músculo pronador cuadrado que vimos anteriormente forma parte del cuarto plano de la región anterior. Ahora continuaremos con la región externa de los músculos del antebrazo. Ok, como primer músculo de esta región vamos a tener al supinador largo. Ese músculo se va insertando en la parte superior, en el borde externo del húmero, debajo del canal de torsión. Y a su vez se va a estar también insertando en el tabique intermuscular externo. Ok, sus fibras se van a dirigir hacia abajo para irse a insertar en la base de la apófisis estiloides de radio. Ese músculo va a estar irrigado por la arteria radial y su inervación va a estar dada por el nervio radial. Como siguiente músculo de esta región externa vamos a tener al primer radial externo. Ok, ese músculo en la parte superior se va a estar insertando en el borde externo del húmero y sus fibras van a dirigir hacia abajo para insertarse en la parte posterior del segundo metacarpiano. Ese músculo va a ser irrigado por la arteria radial e inervado por el nervio radial. Ok, el siguiente músculo que vamos a tener va a ser el de la misma región externa, va a ser el segundo radial externo. Ok, ese músculo va a estar insertándose en la parte superior, en el epicóndilo, en la aponeurosis posterior de los músculos posteriores del brazo también. Y también a su vez en el ligamento lateral externo de la articulación del codo. Sus fibras van a dirigir hacia abajo para irse a insertar en la base del tercer metacarpiano. Ese músculo va a estar irrigado por la arteria radial e inervado por el nervio radial. Okay, como siguiente músculo de esta misma región externa vamos a tener al supinador corto. Ese músculo en su parte superior se va a estar insertando debajo de la cavidad sigmoidea menor y en la parte más superior del borde externo del cúbito, así como en el ligamento anular. Ok, sus fibras van a dirigir hacia abajo y se van a estar insertando en la cara externa y anterior del radio. Va a tener una irrigación dada por la arteria radial y una inervación por el nervio radial. Ok, ahora vamos a seguir con la región posterior
primer plano. Y como primer músculo de este primer plano vamos a tener al músculo extensor común de los dedos. Ok, va a tener una inserción superior en la cara posterior del epicóndilo y en la aponeurosis del antebraquial. Sus fibras se van a dirigir hacia abajo y se van a estar insertando en la parte inferior. Bueno, va a tener una inserción media que va a ser en la extremidad superior de la segunda falange. Y las inserciones laterales va a ser en la extremidad superior de la tercera falange. Este músculo va a estar inervado por el nervio radial y irrigado por la arteria radial. Ok, como siguiente músculo vamos a tener al músculo extensor propio del meñique. Este va a tener una inserción superior en la cara posterior del epicóndilo y en la aponeurosis del antebraquial, y sus fibras se van a dirigir hacia abajo para insertarse inferiormente en las dos últimas falanges del meñique. Va a estar irrigado por, bueno, va a estar inervado por el nervio radial e irrigado por la arteria radial. Ok, como siguiente músculo del primer plano vamos a tener al músculo cubital posterior. Ok, este músculo en la parte superior se va a estar insertando en el epicóndilo y en el borde posterior del cúbito. Ok, y también en la aponeurosis del antebraquial sus fibras se van a dirigir hacia abajo y se van a estar insertando inferiormente en la extremidad superior del quinto metacarpiano, que sería este. Va a tener una irrigación dada por la arteria ulnar y una inervación dada por el nervio radial. Ok, como siguiente músculo vamos a tener al músculo anconio. Este músculo va a tener una inserción superior en la porción posterior del epicóndilo para insertar inferiormente en el borde externo del olecrano y en el borde posterior del cúbito. Va a estar irrigado por la arteria radial e inervado por el nervio radial. Ok, ahora vamos a continuar con la región posterior, pero ahora en su segundo plano. Región posterior, segundo plano. Como primer músculo de este segundo plano vamos a tener al músculo abductor largo del pulgar. Este músculo se va a estar insertando en la parte superior, en la cara posterior del cúbito, en la cara posterior del ligamento interóseo y en la cara superior del radio. Ok, sus fibras van a dirigir hacia abajo para insertarse en el borde externo de la extremidad superior del primer metacarpiano. Ese músculo va a ser irrigado por la arteria interósea posterior e inervado por el nervio radial. Ok, como siguiente músculo de este segundo plano, vamos a tener al extensor corto
del pulgar. Ok, vamos a tener una inserción superior en la cara posterior del cúbito y en la cara posterior del ligamento interóseo. Sus fibras van a estar dirigiendo hacia abajo para irse a insertar en la extremidad superior de la primera falange del pulgar. Va a tener una irrigación dada por la arteria interósea superior y una inervación por el nervio radial. Ok. Como siguiente músculo vamos a tener al extensor largo del pulgar. Este va a tener una inserción superior en el tercio medio de la cara posterior del cúbito y en el ligamento interóseo. Sus fibras se van a dirigir hacia abajo para insertarse inferiormente en la extremidad superior de la segunda falange del pulgar. Va a tener una irrigación dada igualmente por la arteria interósea posterior y una inervación dada por el nervio radial. Ok. Como siguiente y último músculo vamos a tener al músculo extensor propio del índice. Ok, este músculo se va a ir insertando en la parte superior en el tercio medio de la cara posterior del cúbito y en la cara posterior del ligamento interóseo. Sus fibras se van a dirigir hacia abajo para irse a insertar en la extremidad superior de la primera falange del índice. Va a tener una irrigación dada por la arteria interósea superior y una inervación dada por el nervio radial. Ok, esos serían todos los músculos del antebrazo.